Jairén Noriega Donoso. Muy buenos días con todos y con todas, presidente, colegas asambleístas. Qué bueno que el día de hoy estemos tratando este punto tan importante para el país, para el presente y futuro de lo que será la política económica de nuestro país. Se ha hablado mucho de que los temas económicos tengan que tratarse de forma técnica y no política, y en ese sentido, y tratándose de un tema tan relevante como un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no podría estar más de acuerdo en aquello. Por eso quisiera iniciar citando algunos artículos de lo que menciona la Convención de Viena de la cual nosotros como país somos parte, respecto de lo que tiene que ver con los tratados internacionales. El artículo número 1, A y B de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales de 1986, enuncia que la presente convención se aplica, literal a los tratados entre uno o varios estados y una o varias organizaciones internacionales. Eso quiere decir que, digamos, se ha dicho, se ha malinterpretado que los tratados internacionales únicamente pueden ser suscritos entre estados y eso no es así. Los tratados internacionales pueden ser, como lo dice la Convención de Viena, suscritos también entre un organismo internacional, en este caso como el Fondo Monetario Internacional, y un estado, como en este caso el Estado ecuatoriano. ¿Qué también nos dice el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional? Nos dice que dicha institución es un organismo internacional. El artículo 5 de la sección 3 del mismo convenio establece también que las condiciones para los países miembros del uso de los recursos los establecerá el Fondo Monetario Internacional. Nos encontramos discutiendo, colegas asambleístas, este tema precisamente porque el 25 de abril el Estado ecuatoriano y el Fondo Monetario Internacional anunciaron que se llegó a un acuerdo a nivel técnico para un nuevo préstamo, un nuevo acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el Estado ecuatoriano. Sin embargo, colegas asambleístas, y no seré la única, varios de nosotros hemos solicitado información al Ministerio de Finanzas respecto de este tema, porque necesitamos conocer las condiciones, necesitamos conocer el valor por el cual se está llegando a este acuerdo, cuál es la tasa de interés y sobre todo algo que debería preocuparnos o al menos llamarnos la atención a todos y a todas, tiene que ver con cuál va a ser el uso, cuál va a ser el destino de estos recursos, que además no los pagará el presidente de turno, sino todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. En ese sentido, colegas asambleístas, la Constitución de la República es sumamente clara. El artículo 18, por ejemplo, nos dice que no existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. Este artículo es relevante citar, colegas asambleístas, porque con fecha 14 de mayo el Ministerio de Finanzas emitió un comunicado en el cual pretendía que la información que el Ministerio decida, el Ministerio de Finanzas, sea reservada incluso llegando a un plazo de 15 años de reserva. Este acuerdo número 022, colegas asambleístas, decirles que no tendría ninguna validez porque por encima de ningún acuerdo podría estar, digamos más bien, la Constitución está por encima de cualquier acuerdo ministerial y en ese sentido es importante y es relevante que los temas de política económica se conozcan en la Asamblea Nacional. El día de hoy lo que nosotros quisiéramos, ¿no es cierto?, aprobar es un proyecto de resolución en el cual se dé cumplimiento al artículo 418 y 419 de la Constitución, que dice lo siguiente: la ratificación o denuncia de tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional. En los casos, se citan 5 causales, el número 5, comprometan la política económica del Estado establecido en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales.
Colegas asambleístas, insisto, creo que este no debería ser un debate de izquierdas o de derechas, este no debería ser un debate alrededor ni siquiera de si estamos de acuerdo o no con adquirir un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino este primer debate es respecto de la transparencia que esta Asamblea Nacional le exige al gobierno del presidente Daniel Noboa respecto de una decisión tan importante. Yo quisiera solamente para terminar, colegas asambleístas, leerles algunas de las condiciones que estableció el Fondo Monetario Internacional, algunos compromisos que el Ecuador adquirió en el año 2019 para que ustedes dimensionen la naturaleza de este tipo de acuerdos y además las implicaciones que podría tener para la democracia de nuestro país si es que este acuerdo no se conoce a detalle. En el año 2019 el gobierno se comprometía a lo siguiente, esto dice la carta de intención que envió el Estado ecuatoriano el 1 de marzo del año 2019. El gobierno de ese entonces se comprometía a un cuidadoso reajuste de la masa salarial. ¿Qué quiere decir eso? Recorte de personal. Con decisiones prudentes en la renovación de contratos ocasionales. También, dice el gobierno de ese entonces, tenemos un plan para renovar únicamente 1 de cada 2 contratos que expiren en el sector público y además armonizar los sueldos de los empleados del sector público con los del sector privado. ¿Qué nos están diciendo esto? En otras palabras, recorte de personal en sectores tan importantes como salud y educación y además reducción de salarios. Nos hablan también en ese momento de la optimización de los subsidios a los combustibles. Nos hablan también de actualizar las tarifas por servicios al ciudadano de entidades públicas, nos hablan de monetización de activos y nos hablan también sobre una política que ya fue implementada por el gobierno del señor Daniel Noboa, que dice lo siguiente: una reforma tributaria, ampliar la base impositiva y rebalancear el sistema impositivo hacia una mayor tributación indirecta antes que directa. Eso quiere decir básicamente subir los impuestos, pero subir los impuestos que no son progresivos, sino que son regresivos y que afectan a todos y todas. Este tipo de decisiones, colegas asambleístas, que afectan la vida cotidiana de la gente, la eliminación de subsidios, el aumento de tarifas, los recortes a sectores tan importantes como salud y educación, no son temas menores y esos temas deberían tratarse con la mayor responsabilidad, discutirse en la Asamblea Nacional y a través de la Asamblea Nacional transparentar para que los ciudadanos y las ciudadanas sepan cuáles son las condiciones de este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Señor presidente, he ingresado una moción mediante Secretaría General que estará también abierta a los comentarios de los colegas acá presentes. Muchas gracias.